Navarro. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. A usted más bien gracias por atendernos. Bueno, en líneas generales, ¿qué es lo que más o menos se ha evaluado, qué se ha dispuesto, con qué se podría iniciar este retorno progresivo a clases universitarias, por favor? Sí, bueno, recientemente la SUNEDU ha aprobado medidas para contribuir con el retorno a la modalidad presencial. Recordemos que por efectos de la pandemia las universidades se vieron obligadas a brindar el servicio, a dictar las clases a través de entornos virtuales en modalidad remota, ¿no? Por lo pronto, la SUNEDU ha suspendido la obligatoriedad de pasar por un procedimiento de licenciamiento, de modificación de licencia institucional para cambiar los programas en la modalidad presencial a modalidades semipresenciales y a distancia, ¿no? Esta normativa es aplicable para los programas autorizados de universidades licenciadas y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, las universidades podrán seguir prestando a través de modalidades remotas los programas que tengan autorizados a brindar en modalidad presencial, ¿no? Claro. De esta manera se contribuye para que poco a poco las universidades puedan tener un periodo adecuado para, bajo la redundancia, adecuar la prestación del programa y luego solicitar la modificación de licencia. Ahora, estamos hablando solamente de los programas que actualmente brindan las universidades, ¿cierto? O sea, no se puede tener opción alguna modificación hasta este periodo que usted ha señalado, hasta el 31 de diciembre del 2022. Claro, es decir, para explicar un poco, los programas que se venían prestando en su gran mayoría estaban aprobados en la licencia institucional como programas presenciales. A raíz de la pandemia y de la inmovilización social obligatoria, la SUNEDU aprobó disposiciones para que estos programas puedan ser prestados a través de modalidad remota, es decir, utilizando entornos virtuales. No obstante, en este interín también la SUNEDU, a raíz de una modificación de la ley universitaria, aprobó un modelo de licenciamiento para programas semipresenciales y a distancia, ¿no? Que también en la ley universitaria se previeron ampliar la cobertura de esta prestación, ¿no? Y muchos de estos programas presenciales, las universidades estaban pensando adecuarlas a modalidades semipresenciales o a distancia, y en todo caso estaban obligadas a que estas modalidades presenciales, una vez que concluya el término de la emergencia sanitaria, sean modificadas la licencia para seguir o continuar prestándolas en modalidad virtual. Claro. Esa obligación es la que se ha suspendido hasta fines del año 2022. ¿Y qué va a pasar a partir del 2023? ¿Ya hay algún tipo de avance en evaluación respecto a los nuevos requerimientos para las universidades públicas y privadas? ¿Cómo está funcionando En eso? efecto, la SUNEDU ha aprobado ya un modelo de licenciamiento para esta prestación a través de modalidades semipresenciales y a distancia. Esta coyuntura de pandemia nos ha revelado la importancia que también tiene para la formación, para la educación en los entornos virtuales. Y eventualmente con esta experiencia muchas casas de estudio van a probablemente incorporar componentes con estas modalidades. Y por eso es que se ha aprobado este modelo ya de licenciamiento de programas semipresenciales y a distancia que las universidades deberán adecuar. Hay que tener en cuenta que muchos programas que se venían prestando totalmente presenciales tienen que adecuarse y, por ejemplo, las universidades deben demostrar que tienen una buena plataforma, que tienen una buena administración, que tienen el personal adecuado y capacitado para poder orientar a los estudiantes en esta experiencia digital, por ejemplo, ¿no? Ahora, todo lo que usted nos ha mencionado desde el inicio de esta conversación, no tiene, por así decirlo, nada que ver con la calidad que se exige, el nivel que se ha exigido desde que se creó la SUNEDU para con las casas de estudios universitarios. Es decir, no se están flexibilizando ningún tipo de requerimientos en ese sentido. No, lógicamente que esta medida obedece a que también vemos que el retorno a la presencialidad probablemente no va a suceder en un plazo corto.
Estamos de todas maneras en general en la sociedad a la expectativa de cómo se va desarrollando, cómo va evolucionando esta pandemia, ¿verdad? Entonces, esta ampliación o este tipo de medidas tienen digamos, por objetivo, además de tener un orden en el tránsito de la adecuación de la prestación de estas modalidades Claro. presenciales a modalidades remotas, el dar un plazo necesario, un plazo adecuado para que las universidades tengan oportunidad para poder brindar o adecuar sus sílabus, adecuar sus entornos Claro, virtuales, etc. pero esto también podría llamar la atención, ¿no? Porque desde el gobierno, desde el Ejecutivo, se ha anunciado ya hace un par de días que el retorno de las clases, por lo menos en el nivel escolar, sería indefectiblemente a partir del 2022, marzo del 2022. La evaluación que hace la SUNEDU con respecto a las universidades no es el mismo, o sea, no necesariamente se podría tener un retorno presencial en esas fechas. Claro, el retorno presencial lógicamente depende de las medidas sanitarias que el gobierno va monitoreando y que va determinando qué actividades son las que se pueden realizar sin riesgo. En ese sentido, corresponde básicamente al Ministerio de Salud establecer cuáles son estos riesgos y eventualmente también establecer los protocolos para el retorno a la presencialidad. En cuanto a la SUNEDU, y teniendo en cuenta que la prestación de la educación, el servicio educativo universitario, puede tener diversas características y puede beneficiarse de estos entornos virtuales, consideramos de que hay, por ejemplo, algunas formaciones que podrían llevarse a través de este mecanismo y que en este periodo muchas universidades han demostrado hacerlo de manera eficiente, por lo que muy bien vale la pena que varias de estos componentes en la formación puedan tener esta modalidad. ¿La SUNEDU ha hecho algún tipo de evaluación respecto a estos 2 últimos años de pandemia que ha vivido nuestro país y cómo se han modificado las maneras de enseñanza en las universidades? ¿Se puede calificar esto, no sé, bueno, regular, malo, deficiente? ¿Han hecho esta evaluación? Bueno, en realidad esta coyuntura de la pandemia ha afectado al sistema educativo a nivel mundial. Hemos visto y hemos compartido experiencias también a nivel internacional de los retos que ha suponido o que supusieron, ¿no? el que se adecúen muchas universidades, muchas casas de estudio por el ámbito universitario a nivel mundial estaban preparadas. En el Perú, esto lógicamente conllevó a un reto que también estaba asociado, por ejemplo, a la infraestructura tecnológica y al acceso a la conectividad que puede tener nuestro país. Pero consideramos que estos retos han sido superados. En muchos de los casos hay muchas universidades que han logrado brindar el servicio, adecuarse. Ciertamente al inicio de la pandemia hubieron muchas dificultades, pero precisamente también SUNEDU en ese momento estableció unas orientaciones, una supervisión para que esta adecuación sea, digamos, lo mejor posible. Muy bien. Entonces, en nuestra evaluación creo que ha sido positivo. Definitivamente muchas universidades no tuvieron un retorno inmediato porque debían adecuar muchos de sus contenidos o muchos de sus entornos a la no presencialidad, ¿no? Adecuar no solamente nuevas tecnologías, sino también adecuarlo. Pero digamos que el balance al final de este periodo de 2 años aproximadamente es positivo, negativo, regular, como para ir cerrando. Claro, nosotros consideramos que el reto ha sido superado de manera positiva, ¿no? Consideramos que en el Perú, si bien es cierto, al inicio hubo un retraso en el retorno a las clases en las modalidades no presenciales o prestación remota y algunas dificultades, estas dificultades poco a poco fueron superándose. SUNEDU recibió también comunicaciones y denuncias de muchos estudiantes que fue evaluando. También en las universidades... ¿Cuántas denuncias se han recibido en este lapso por parte de la SUNEDU de estudiantes o de padres de familia? En este momento no tengo la información, pero sí se han recibido recibieron muchas denuncias al inicio de la pandemia sobre todo, pero las universidades fueron, como he mencionado,
adecuando, inclusive han dado apoyo y soporte tecnológico. Muchas de ellas dispusieron el préstamo, por ejemplo, de equipos o de celulares. Muchos de ellos también apoyaron a los docentes para que puedan adecuarse a estas modalidades, así que consideramos que ha sido positivo y que las universidades han respondido también adecuadamente. Muy bien. Señor Navarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a usted.